Nocturno, un espacio donde les ofrecemos importante información, entrevistas y opinión, bajo la conducción de Leonidas Castro. Bienvenidos. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, soy Leonidas Castro. Gracias por estar con nosotros. Esto es Diálogo Nocturno aquí en la 98.9 FM Radio I99 y también a través de nuestro canal digital. Por supuesto, a quienes nos sintonizan a esta hora, un cordial saludo. Gracias por estar noche a noche aquí en este subprograma. Pues bueno, en este día jueves prácticamente ya vísperas del cierre de semana, importantes novedades, noticias que se han generado y por supuesto hoy amanecíamos con la información, 396 puntos riesgo país, el gobierno ha conseguido aquello, pues señalaba el presidente Daniel Noboa, el Ministerio de Finanzas, una gran noticia para el Ecuador, por supuesto esto es parte de lo que va a ayudar al país justamente a atraer inversiones, generar confianza y por supuesto veamos qué pasa también con las cifras macroeconómicas que se están moviendo, esto es parte de los logros que dice el presidente Daniel Noboa, ha conseguido bajar el riesgo país, el más bajo en los últimos 11 años, 396 puntos, algunas novedades que se han generado en este día, pues mientras tanto también en cuanto al tema de el país, pues siguen los temas y hemos visto la situación de inseguridad, hemos visto también que está trabajando la policía, localizando también estos causantes de lo que fue el asesinato de estos 8 personas allá en la T de Daure que aparecieron el día de ayer justamente ensacados en la vía a la provincia de Los Ríos. Lamentable hecho, se sigue investigando, se sigue buscando dar con el paradero de estos delincuentes. A esta hora de la noche pues quiero agradecerle a Javier Villasís, quien está con nosotros. Él es un reconocido periodista ecuatoriano internacional que ha trabajado en las cadenas de Telemundo, Univisión por muchos años. Por supuesto, tiene su propio programa ya y quiero agradecerle a Javier, darle la bienvenida porque él es también aparte conferencista internacional. Va a haber una conferencia Rainmakers Business y la IA Summit Guayaquil 2026. Javier, un gusto, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Un gustazo. Muchas gracias por abrirme las puertas aquí de I99. Gracias, Javier. Sabemos de tu larga trayectoria periodística, pues, y ahora estás como conferencista internacional. Un tema que es tan importante, la inteligencia artificial aplicada al marketing, a todo lo que significa, pues, vender, publicitar y enganchar a los clientes, enganchar justamente esos mercados. Cuéntanos un poco, Javier, de qué se trata esta conferencia, cuándo va a ser y dónde va a ser. Claro que sí, Leonidas. Mira, esta conferencia es como lo dijiste, inteligencia artificial, pero el término ya se escucha, ya lo tenemos a la mano en un celular. La pregunta es, ¿cómo lo utilizo en beneficio de mi nicho? Es decir, si yo tengo un nicho de cierto negocio, pequeño, grande, mediano. Digamos que soy un emprendedor ya. Correcto. Ok, yo soy un emprendedor, tengo un negocio de hamburguesas en Urdesa. Correcto. A ver, ¿cómo le hago para meterle? Perfecto. Primero, ¿qué es lo que no se debe hacer? Ok. ChatGPT, dame la receta de tal cosa. No se debe preguntarle a la inteligencia artificial que te dé una receta porque tú no tienes atrás un estudio de mercado, no has hecho pruebas de tipo de carne, tipo de pan. Correcto. No es para eso. Es preguntarle, ni siquiera, yo personalmente estoy certificado en inteligencia artificial con Canmingo. Canmingo es una cadena en Estados Unidos de inteligencia artificial enfocada en educación. Ok. Educa cómo utilizar la inteligencia artificial, es decir, abarca todas. Es decir, tienes que aprender primero, incluso hasta preguntar, hacer los prompts, antes de querer lanzar y decir, bueno, dame la respuesta y esta es la solución. Claro, porque nos hemos acostumbrado a que la inteligencia artificial te domine. Claro. No. Yo domino la inteligencia artificial porque yo la creé, pues. El hombre, el ser humano, hombre y mujer, creamos la inteligencia artificial. Le metemos data, le metemos información, nos conoce porque le preguntamos, pero nosotros vamos moldeando a la inteligencia artificial. Tengo un negocio de hamburguesas, empiezo a poner, estoy vendiendo tanto hasta ahora, vendo esta calidad de pan, vendo esta calidad de carne, esta es la hamburguesa que más me sale, alimento, ¿verdad? Y ahí le digo, ¿dónde puedo conseguir carne de la misma calidad con diferentes proveedores más económicas? ¿En qué provincias? ¿En qué partes? El pan. Este pan, de acuerdo a los reviews, dame las características de un pan un poco más suave. Mis clientes tienen tanta y tanta edad. ¿Qué estrategia de mercado puede darme éxito para poder atraer clientes entre 18 y 24 años? Entonces ahí se convierte en un asistente al que yo lo estoy dominando. No estoy poniéndole dame la receta de McDonald's. Lo estás alimentando de información y a su vez tú vas a ir viendo por qué camino seguir en base a lo que le has alimentado también, pues te va a ir dando respuestas. Correcto, tú le vas alimentando a la inteligencia artificial. Lo que yo vengo a hablar es
cómo la aplicas al marketing, entonces cómo moldear tu negocio, cómo moldear tu emprendimiento y cómo llevarlo a poder explotar lo que queremos que se llama el return over investment, que es el regreso de tu retorno en dinero a todo lo que has invertido, que se conoce como el ROI, es todo ese retorno. ¿Cómo lo hago? Con inteligencia artificial estratégica, que es lo que vamos a enseñar. Software, vamos a enseñar inteligencia artificial para editar videitos rápidos, para hacer cositas muy llamativas en las cuales te puedes ahorrar tiempo y puedes mantener un producto mejor. Pero no cualquier video, pues no le vas a decir, edita este video y ya. He visto tantos errores en inteligencia artificial porque no sabemos estudiar primero mi producto. Tengo que empaparme sin inteligencia artificial de lo que yo puedo hacer y luego tengo un asistente. Ok, ese asistente que se llama inteligencia artificial, sin lugar a dudas, va a proyectar de que tu negocio, que tu inversión vaya a crecer y por supuesto en el marketing digital, que hoy en día todo está digitalizado, pues es el nicho, el mercado donde en esta conferencia la gente puede aprender mucho y poderlo aplicar en sus negocios. Correcto, y esto aplica a toda rama. Por ejemplo, en Camingo es la inteligencia artificial como herramienta de educación. Entonces se dedica a educar precisamente el uso de la inteligencia artificial. Y aquí voy al resumen de esto. Hay que estudiarla, pues. La inteligencia artificial hay que estudiarla, cómo utilizarla, cómo la puedo adaptar a mi nicho. Estudiantes, mira lo que está pasando en Estados Unidos. Estudiantes de maestrías online están haciendo todos sus trabajos por inteligencia artificial. ¿Y qué hicieron las universidades? Contrataron detectores y contrataron sistemas que se dan cuenta ¿qué contenido le has metido de inteligencia artificial? 80, 90% te ponen un 0. Entonces, sí te aceptan que uses, ojo, Estados Unidos está a favor de que uses la inteligencia artificial, pero no, hazme el deber, pues. Al revés, un 7%, un 10%, pero no el 100%. Permitido, pero hay 80, 70, entonces no estás haciendo absolutamente nada. Claro, todo está creado en inteligencia artificial. Y Javier, en estos tiempos donde justamente hemos visto de que Ecuador es un país tan recursivo, ¿cuánto puede ayudar a crear más esas mentes brillantes de marketing que hay en Ecuador? Porque hay que decirlo, aquí en Ecuador se crea mucho. ¿Y cuánto puede ayudar esa inteligencia artificial a crear piezas incluso que revolucionen un poco el tema del marketing? Ya está pasando. Te cuento que ahora hay sistemas de edición de inteligencia artificial donde de repente tú le inyectas la idea de lo que tú quieres y termina dándote unos caracteres estilo Disney. Te los empieza a dar estilo Disney y te da unos caracteres completamente como avatars y ahí te da otros tonos de voces, te da de acuerdo a lo que tú le estés poniendo y te termina dando un video de unos 30 segundos de tu producto. Pero ya, repito, si no lo sabes, ¿qué pasa si no tengo noción de una producción de video? Claro. No lo voy a hacer bien. No lo voy a hacer bien. Es como que pida cómo operar a un apendicitis. Si nunca soy doctor, por más que me lo diga, voy a matar al paciente, vas a matar tu negocio también. Claro, Javier, y esta conferencia internacional está dirigida justamente a líderes empresariales, expertos en inteligencia artificial. ¿A quiénes va más dirigida este tema? Mira, para mí, yo creo que tenemos un espectro amplio. El que quiere aprender inteligencia, lo que le llaman en Estados Unidos one-on-one, es decir, lo más básico. Puedes ir, porque somos 5 los que vamos a hablar. Si tienes un emprendimiento pequeño, mediano o algo ya grande, también puedes ir, porque te vamos a dar diferentes herramientas. ¿Qué pasa si no tengo para invertir 1,000 al mes en marketing? ¿Qué pasa si tengo un presupuesto de $100? ¿Puedo meter inteligencia artificial? Lo puedes hacer. Vamos a darte esos atajos, esas herramientas. Lo mío va enfocado a cómo hacer crecer tus ventas sin importar el tamaño de empresa, utilizando la herramienta de inteligencia artificial. Lo que yo digo, hemos venido a dominarla, más no a ser dominados por la IA. Javier, y eso significa un poco también de que en este mundo ya de lo que significan las conexiones, las redes, todo lo digital, es el camino a seguir. Quien no domina la inteligencia artificial, lastimosamente, no es que le va a quitar el trabajo, sino que habrá otro que la utilice y le vaya mucho mejor que al que no la usa. Leonidas, lo ponemos claro. ¿Qué pasa con los influencers de redes sociales de hoy? Llevan 10 años invirtiendo en esto. Dominan el mercado, marcas los pautan. Y les pagan por redes, no te pagan por el programa de televisión. Así es. Te pagan por persona. Pero ¿qué pasa con ellos? Llevan 5 años mínimo estudiando las redes sociales. La inteligencia artificial ya está hace rato. Llevamos por lo menos unos 5 años con inteligencia artificial, pero yo diría que hay un auge en los últimos 2 años. ¿Y qué pasa si yo me quedo atrás?
vas a perder dinero porque no vas a saber cómo utilizar la herramienta para captar esos negocios y ese crecimiento de tu emprendimiento o pequeño negocio. Eso vamos a hablar en Rainmakers este sábado, 9:30 de la mañana, en el edificio de las cámaras. Y aquí está la noticia buenísima. Si llegan el sábado, y nos dicen, escuchamos por I99. Correcto. 50% de descuento automático. Porque Excelente. queremos ampliarlo completamente. Y de hecho vamos a dejar unas entradas de cortesía también. Excelente. Para que las Javier. tengas aquí. Gracias, Javier. Y lo importante en esto no es que ustedes justamente vienen acá al Ecuador a alimentar aquello de que se habla tanto, pero a veces se conoce muy poco. Y qué importante que hayan estos espacios donde se capacite también a líderes, a gente que tiene que ver con los negocios, pequeños negocios, los emprendimientos, que necesitan ese impulso, y que la inteligencia artificial puede ser ese gran asistente, ese gran aliado para justamente que despeguen sus ventas. ¿Sabes lo que pasa, Leonidas? Que nos hemos acostumbrado a la pobreza de la inteligencia artificial. ¿A qué le denomino yo esto? A las preguntas muy básicas. Okay. Le estamos preguntando, conviérteme metros a centímetros. Pregúntaselo en Google y te lo puede dar. Le estamos preguntando, qué sé yo, restáurame esta foto. Estamos jugando con la inteligencia artificial. ¿Qué pasa si yo hago una pregunta estratégica donde en vez de yo tener un departamento de estudio de mercado tremendo, me dé la última data de los negocios que son públicos, cuánto invirtieron, en qué estudios y qué resultados tuvieron? Esa data ya está. Claro. Entonces, si yo aplico esa data a mi empresa, ¿por qué voy a fallar? Si mi producto es bueno. Me falta es darle ese adorno para poder entrar con mayor venta. Y el día sábado pues van a tener esa posibilidad de que todas esas dudas e inquietudes que puedan tener pues van a ser despejadas acá. Cuéntame un poco también, Javier, tú señalabas, tú vas a estar hablando del tema de inteligencia artificial. ¿Qué otros conferencistas hay? ¿Cuáles son las líneas, las ramas que van a abordar? Claro, tenemos desde Chile, tenemos también a Marcelo. Marcelo nos va a dar todo lo que tiene que ver con, él es un conferencista TED certificado. Y Marcelo Muñoz nos va a hablar de esa capacidad que tenemos que tener de creer primero lo que tenemos, el potencial de lo que servimos nosotros y cómo poder ejecutarlo, porque a veces el ser humano se estanca en sus propios problemas y va estancando el negocio. Cómo poder abrir esa mentalidad para poder triunfar. Tenemos a Ladislao Barriga, que es autor de 3 libros, que también él va a estar hablando de estrategias claves para un crecimiento sostenido dentro de tu empresa. Cómo los empleados se tienen que seguir motivando, que no ser el jefe mandón y dejarlos botados. No, cómo llevarlos a que ellos puedan estar contentos con tu empresa y qué darles. Vengo a hablar yo de exactamente cómo hacer crecer tus ingresos en tus negocios. Yo creo que ahí estoy dando en el clavo porque lo he probado. Tengo mis clientes en Estados Unidos, donde resido por los últimos 24 años, y me he empapado y me he certificado cuando vi que la inteligencia artificial venía. Yo llevo 5 años estudiándola y he podido tener ese nicho, y sobre todo estoy educando a la cultura hispana en inteligencia artificial. Oye, créeme que los americanos la tienen muy clara. Las empresas en Estados Unidos ahora contratan expertos en inteligencia artificial para poder entrenar a su propio personal. Claro, y es un poco sacarle provecho a aquello que creó el hombre y que el hombre sigue dominándolo, no que la inteligencia artificial va a dominar al hombre. Muchos se dicen, bueno, y con la inteligencia artificial van a desaparecer los trabajos, voy a perder mi empleo, ya el ser humano no va a tener trabajo porque todo lo van a hacer las máquinas, la inteligencia artificial. Javier, ¿qué más, tal vez un poco lejos de la realidad? Es la falta de estudio. Es la falta de estudio, ni siquiera te hablo de universitario académico, de la inteligencia artificial. No van a reemplazar. Aquí tú no puedes poner 2 avatars robots a que hagan la radio. Son los seres humanos que vamos a estar haciendo el programa. Porque necesita, los médicos en Estados Unidos te operan remotamente con asistencia de inteligencia artificial. Pero siguen siendo los médicos los que operan. Pero los médicos operan, pues la inteligencia artificial no ha ido a Harvard, no ha ido a la universidad. Es el ayudante. Tú la hiciste, la hemos creado para ser nuestra ayuda, no es para que nos domine. La vamos a dominar, no vas a perder tu empleo. Ahora, mi pregunta es, ¿dónde estás hoy ubicado en el conocimiento de la inteligencia artificial y cómo te está ayudando? Si no tienes una respuesta, el sábado a las 9:30 en Rainmakers, en la Cámara de Comercio Guayaquil,
te abrimos las puertas. Y un 50% de descuento está Claro, espectacular. eso es importante, Javier. Y un poco también yéndonos a lo que pasa. Tú que eres un comunicador de larga data, que nos conocemos y sabemos que trabajar en cadenas importantes de televisión nos han formado. ¿Cómo ves al Ecuador en este mundo, digamos, de la comunicación, entrando a la inteligencia artificial? Estamos en pañales, todavía nos falta mucho. La verdad que sí, estamos todavía en pañales. Parte de venir acá es mi pasión de venir acá a mi país, el que amo y desde hace 24 años, para buscar ese sueño americano. Y dicen que el sueño americano es una anécdota rapidita. Dice la gente, ¿cuál es el sueño americano? Y muchos te contestan, el perro sueño que me da después del trabajo cuando voy a mi casa de trabajar. Pero no, yo tengo otra tesis. El sueño americano son las metas cumplidas. Cuando yo salí de un país que penosamente venía... No tenías oportunidades ya. No, y venía en esa época, acuérdate del congelamiento bancario. Claro, la época de Maguad. Yo quedé sin nada, claro. Tenía 24 años y dije, me voy para Estados Unidos. Y ¿sabes qué? 28 años, perdón. Y me fui para Estados Unidos y logré, gracias a Dios, conquistar no solamente a nivel de familia, mis hijas, sino lograr graduarme, tener mi maestría, trabajar el primer ecuatoriano en Univisión. Correcto. En Telemundo, gracias a muchos grandes como Carlitos Castañeda, que lo conocemos claro en común, sí. a mi querido Jaceto, Javier Segarra Torres, el doctor Segarra, saludo. Tremendo, un saludo. Doctor grande. Está aquí, es parte de nuestro staff claro de Radio sí. 99. Y son personas que me han formado claro. en mi caminar. Javier recuerda mucho de ti. No, es tremendo. Tremenda persona. Y hoy estoy en esto porque sé que Ecuador necesita, y los medios de comunicación tenemos la responsabilidad de entrenarnos en esto para ser pioneros. Yo le digo, lo que antes era lo que hoy es el famoso influencer. Sí, hoy cualquiera te come gratis en un restaurante con 500 seguidores. Ahora, ¿qué pasa si dominas la inteligencia artificial? No solamente es comer gratis, es tener un ingreso sostenible, creciente, porque vas a ser pionero en esa rama. Eso de, por ejemplo, justamente que tocabas el tema de los influencers. Javier, hay un tema de que, por ejemplo, mucho se dice de que los influencers obviamente no pasaron por una universidad, no son comunicadores, y a veces el sentido de lo que es el manejo de una red social, donde la información y las fake news están a la orden del día, puede también ser un arma de doble filo, donde mucha gente puede tener un seguidor X, pero sube una fake news y resulta que se masifica, pero eso no es real. Correcto, sí han matado artistas y todo. Claro que y lo siguen matando. Y lo siguen matando. Pero ¿sabes lo que pasa? Cogieron un nicho, pues. Bien o mal, cogieron un espacio. Mal el mensaje, correcto, pero decidieron aprender, pues. Ahora, está mal la manera en que lo proyectan, pero ¿qué pasa si tú, yo y muchos de los que me escuchan, profesionales en la materia, te empapas y lo usas para crecer sin ser un fake? En ese momento tú vas a ver un crecimiento sostenible de ingresos, porque me pasa con mis clientes que no vendían nada, de repente empezaron a ver este cambio. Y les dije, es que esto es una estrategia completa, que va a un estudio de mercado. Y eso es lo que venimos a ofrecer. Venimos a ofrecer esa herramienta acá. Si en Ecuador se invirtiera un poco más en temas de tecnología, de inteligencia artificial, ¿crees tú que mucha gente que hoy en día no tiene empleo podría de pronto encontrar un nicho, un mercado en este tema de inteligencia artificial? Estoy convencido de aquello, y es parte de mi mensaje. Me acabas de tocar una de las palabras que tenía para el sábado y que las acabas de coger tú. ¿Cómo yo puedo reinventarme si estoy en una necesidad? Correcto. No hay trabajo, no hay empleo. ¿Qué hago? ¿Cómo salgo adelante? Mi consejo es: estudien la inteligencia artificial. Y hoy en día hay tantas herramientas para poder estudiarlo sin tenerte que meter en Harvard ni gastar tantos miles de dólares. Claro. Hoy en día tenemos muchos cursos que ya están inclusive en las redes colgadas como YouTube y esto, donde tú puedes filtrar. Claro. Gemini. Claro. La de Google. Oye, tiene seminarios gratuitos de inteligencia artificial. Y puedes entrar cuando quieras. Cuando quieras. Claro. Yo los he tomado gratis, he tomado pagados, pero déjame decirte que del 1 al 10, si tú quieres estar en un nivel 6 o 7, tienes herramientas gratuitas. Sí, y Javier, lo del día sábado justamente es el momento para que quienes nos escuchan, nos están sintonizando, justamente esos líderes de empresas, de industrias, también puedan encontrar aquí una posibilidad de que sus colaboradores pues vayan a capacitarse y tengan la posibilidad de seguir haciendo crecer la empresa. Al final del día, eso es lo que queremos todos, ¿no? Que los negocios crezcan, que haya más venta, que se genere más empleo, y esta es una parte en la herramienta de la inteligencia artificial que puede ayudarlos. Claro que sí, y al darle a I99 este 50% de descuento a todos los que lleguen a la mesa el día sábado 9:30 y me digan, escuché por I99, inmediatamente pagan el 50%. Estamos hablando de $30.
Por Sí. $30 tú puedes tener una herramienta que te va a ayudar, y yo sé que te va, por lo menos, a despertar, lo que se dice en inglés ese wake up call, Claro, esa claro. llamada que te despierta y dice, yo me quiero comer el mundo y quiero hacer algo a favor de mis ingresos. Eso justamente, Javier, es un poco lo que se plantea, ¿no? De que haya la posibilidad de también el ecuatoriano ir desarrollándose. Hay muchos talentos que han salido de acá, que también están por allá por Estados Unidos. Y eso es importante porque ustedes vienen trayendo, como quien dice, la innovación, lo último que está allá en Estados Unidos, en donde sabemos que es pionero. Estados Unidos es pionero en muchas cosas, y esto también es importante para que los ecuatorianos vayamos un poco entrándonos en ese chip de que la inteligencia artificial, como decías tú, no es de preguntarle, no es de pedirle respuesta, sino más bien alimentarla y luego de ella tenerla como un asistente que te ayude pues justamente a desarrollar tu negocio, tu Es inversión. que es literal. Cuando yo alimento mi inteligencia artificial, ya se convierte en un asistente. Entonces yo lo pregunto ya, no hago preguntas básicas, sino que ya le pregunto, la estrategia de hoy para poder crecer un 3%, ¿cómo debería de ser? Claro. Y me empieza a decir, Javier, yo creo que deberías de enfocarte más en mujeres de 35 a 40 años, Buscar porque la otro última mercado. data del censo indica que son las que están comprando más. ¿Qué hago? Hago ese cambio a mi producto para atraer ese nicho. Y sí se puede hacer aquí, no solamente porque allá tenemos departamento de censo. Aquí hay data que ya está metida en la Claro. IA y tenemos que aprovecharla. Créeme que yo estoy convencido de que las personas que vayan a Rainmakers, yo te aseguro que tomando las claves y estrategias que les vamos a dar y el seguimiento que van a tener gratuito, van a tener ventas sostenibles. Javier, en el mercado estadounidense, por ejemplo, la inteligencia artificial, ¿cuánto capta en una empresa, en una industria, la importancia, por decirle que sabes que conocen bien de que si no le meten inteligencia artificial, la empresa no va a despegar? Ya, te lo voy a decir en dos áreas. En el sector privado estamos hablando de un 70%. Ok, es Ahora prioritario. vamos al público, pues. ¿Qué Porque pasa uno en el diría público? el sector público, por lo menos un 60%, están a la par. Ok, Te pongo un ejemplo. Yo soy profesor de televisión y producción de televisión. Doy clases en las escuelas del condado Orange. ok. Eso es allá en el centro de la Florida, en La Orlando. Florida. El condado nos certifica en inteligencia artificial para poder dar una clase. No puedes dar la clase si tú no estás certificado en Correcto. inteligencia artificial. Y te animan a que los estudiantes, tú me dirás, Javier, estudiantes de 12 años de edad ya tienen que estar expuestos. Entonces tú hoy ves un niño de 12 años que te habla y te dice, no, es que yo acabo de preguntar y me dijo que esta manera también puedo hacer este laboratorio de edición porque Adobe Premiere tiene esta herramienta. Te conversan, es común, es natural, Claro. ese lenguaje. Entonces no los enseñamos porque vamos a jugar con la inteligencia artificial. Le tomo la foto, subo el problema de matemáticas y resuélvemelo. No. Claro. Vamos a ver cómo aprender más de las herramientas que quiero aprender. No hacer trampa. La gente me dice, la inteligencia artificial es un peligro. No. Nosotros somos un peligro. Porque le preguntamos y hacemos trampa con la Para inteligencia llegar a artificial. algo, conseguir lo que queremos. Entonces, si que yo nos quiero diga. trampa, consigo trampa. Claro, lo que me Pero diga. si mis valores son altos, ¿por qué me voy a autoengañar? Claro. ¿Para qué hago una maestría para que me haga los deberes la IA? Yo soy el perjudicado. al Que le final hagan del las día. 80 páginas. Así pasa. Hay muchos casos en Estados Unidos de títulos que han sido... Salió un estudiante Sí. celebrando y salió con todos los captures del teléfono de ChatGPT y estaba grabando la universidad, la celebración. Y él puso y se vio que habían exámenes ahí. Le quitaron el título. Se lo Claro. suspendieron porque Claro. se expuso. Es una trampa. Y eso también de la inteligencia artificial hoy en día, pues, sin lugar a dudas, Javier, es parte de la cotidianidad de la humanidad hoy en día. Pero también esa inteligencia artificial, como bien señalabas tú, puede ser utilizada para mal. Y Total. ahí el riesgo No, también, total. no solo a nivel de educación, sino a todo nivel. Total. Y no podemos hablar de esto ni siquiera en la radio para no alertar de estos asuntos. Pero en Estados Unidos, penosamente, se ha usado tan negativamente la inteligencia artificial en algunos, te diría, adolescentes, un Ok. poquito inmaduros, donde consultan cosas que no deberían de consultar. Claro. ¿Y qué pasa? Que ahí es donde necesitamos esos filtros. Pero esos filtros no, uno dice, culpamos a la IA. No la culpes.
¿dónde están los vacíos de casa, Leonidas? ¿Dónde está Claro. esa guía de padres? Porque en nuestra adolescencia estuvimos expuestos a también muchas otras cosas. Hoy en día tenemos que entender que nuestros hijos están expuestos ya al mundo del Internet y a la inteligencia artificial. Tenemos que educar, por eso yo voy a la raíz. En este Rainmakers queremos educar y dar herramientas. Son dos. Te educamos de cómo llegar, Ok. cómo comportarte con la IA y cómo usarla a tu favor para tener más ingresos. Javier, a propósito de la conferencia que vas a dar, ¿hay algún tipo de limitante de edades para ir a estas conferencias el sábado? No, sinceramente nada. para todo el mundo. Abierto completamente a todo el mundo. Si van menores de edad tienen que ir con sus padres, Claro, pero tengo padres que me han contactado que quieren ir con sus hijos correcto. y quieren aprender más de esto. Tenemos el registro de un señor que tiene 78 años de edad Ya. y quiere aprender de inteligencia artificial. Nunca es tarde para aprender, y Nunca más con es tarde. este mundo tan... Nunca es tarde. tan nunca es acelerado, tarde, ¿no? Nunca es tarde. Mi papá tiene 81 años Tan de edad globalizado. y es un tuitero, le sigo diciendo yo, porque no Sí. decirá como decir extero, no sé, pues. Pero es un tuitero. Es Twitter, aquí somos tuiteros, lo que nos gusta la Tuitero, red, aquí tiene somos ese- tuiteros. tiene- y Nació tiene- como Twitter, morirá como Twitter, al menos en la mente Para de la mí gente. sí, para mí se quedó como Twitter. No, más, no- más allá que lo hemos le ha puesto X rebautizado, pero sigue siendo Twitter, y ahí Exacto. el pajarito azul sigue siendo el líder. Sí, sí. Oiga, Javier, y ya para un poco ir cerrando, Claro que sí. este sábado, obviamente las expectativas están acá en Guayaquil. Recuérdanos dónde, horarios, Sí. durante cuántas horas van a estar en esta conferencia. Bueno, vamos a estar de 9:30 de la mañana a 2:30 de la tarde. Ok. Vamos a entregar certificados avalados por la Universidad TV Mission, que también tiene IA en Estados Unidos. Yo Ok. traigo ese aval. Vamos a tener refrigerio también incluido. Ok. Y sobre todo, esta charla donde vamos a estar estos 5 panelistas hablando de todo lo que tiene que ver con la educación de la IA, la motivación que necesitas para mantener tu empresa creciente con empleados y colaboradores saludables emocionalmente para que puedan aportar más, y hablar de cómo crecer económicamente utilizando IA a todo nivel. Cámara de Comercio, aquí en Guayaquil, en la Francisco Orellana, a las 9:30 de la mañana. Ahí vamos a estar hasta las 2:30 y yo les pido que vengan, especialmente mencionando I99 para un 50% de descuento en la puerta. Claro, es importante eso, justamente decir que ha escuchado aquí Radio 99 y por supuesto tener ese descuento. Entiendo, Javier, que de ustedes hay conferencistas de otros lados. Por ejemplo, está Marcelo Muñoz, nos decías, De Chile. de Chile, Ángel Fuensalida, consultor de comunicación estratégica, Laislao Barriga de Conecta Mundo y Telemundo, estás tú, obviamente. Y esto, sin lugar a dudas, da la garantía de una conferencia internacional aterrizada a los ecuatorianos. Correcto. Aterrizada de ecuatorianos, y Ángel Fuensalida es chileno-ecuatoriano. Claro. Tiene una agencia de medios aquí y él va a hablar precisamente también de cómo utilizar el marketing estratégico para cualquier negocio. Sin lugar a dudas, esta es la expectativa que hay, mi querido Javier, y por supuesto, pues, deseándoles éxito, que el sábado esté lleno ese auditorio en la Cámara Claro de que Comercio, justamente recibiendo todas estas charlas magistrales. Y quién más que como tú, Javier, que conoces la realidad de lo que te tocó vivir en Ecuador saliendo hace más de 24 años, y por Sí. supuesto que es lo que hoy en día también se necesita para un poco capacitarse, conocer inteligencia artificial, entrar a este mundo que tiene que ver del marketing digital, con todo lo que tiene que ver con el uso de la inteligencia artificial para aumentar las ventas, para crecer los negocios y generar fuentes de empleo, que es lo que más se necesita el país, Javier. Eso es lo que necesitamos y a eso venimos. Yo tengo que devolverle a Ecuador lo que Ecuador me dio a mí, y para mí es mi patria, es mi país. Yo ya soy ciudadano norteamericano, pero créeme, en mi casa es seco de pollo, ceviche de camarón, no hay macarrón ni El chile, encebollado nada. pescado. Encebollado y por todo. favor, el bolón, la bolón, guatita. todo. Yo mantengo mis raíces muy claras y creo que Sí, esa ha sí. sido la clave al éxito. Eso es importante, Javier, y quien como tú, que nos das esa experiencia de vida, ¿no? De un ecuatoriano radicado en la Florida, creciendo ahí en Orange, y por supuesto lo importante que es de creerse uno mismo y utilizar las herramientas de inteligencia artificial y capacitación para seguir creciendo, Javier. Claro que sí. Muchísimas gracias, Javier. A ti, Leonidas, muchas gracias. Gracias a Gracias, todo mi el público querido Javier. Y también. por supuesto, la invitación está para este fin de semana, este día sábado, por supuesto, en la Cámara de Comercio de Guayaquil, desde las 9:30 de la mañana. Esta conferencia, por supuesto, es todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y el marketing. Ustedes la tendrán ahí. Y si dicen que escucharon en Radio 99 el mensaje, pues por supuesto van a tener 50% de descuento. Así que están todos invitados. Llegamos a la parte final de Diario Nocturno. Agradecerles por su gentil sintonía. Será hasta una próxima entrega. Buenas noches. Y 99 presentó Diálogo Nocturno. Hasta la próxima.